Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este sábado 5 de febrero, sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de Lección Divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado celebramos la memoria de Santa Águeda, virgen y mártir, y continuamos con la lectura del primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 4 al 13. En aquellos días el rey Salomón fue al santuario de Gabaón a ofrecer sacrificios y ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Una noche, estando él dormido en aquel lugar, se le apareció el Señor y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Mas aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Si tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo tu siervo sucediera en el trono a mi padre David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto, y no una larga vida ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura del primer libro de los Reyes, hemos visto que el libro de los Reyes inicia con el recuento de la vida con la vida de David y cómo ha terminado esa vida de David y cómo ha sido sucedido por su hijo Salomón, ese hijo que tuvo con aquella que era la mujer de Urías. ¿Y qué ha significado ese pecado tan grande, tan profundo de el rey David? Pero este hijo, el segundo hijo que tuvo con la ex mujer de Urías, con aquella que después ya fue viuda de Urías, es el que efectivamente el Señor ha querido que continúe con la dinastía del rey David. Salomón, ya siendo rey de Israel, ¿qué es lo que hace en primer lugar? Ir al santuario de Gabaón a ofrecer sacrificios. Y no solo ofrece algunos sacrificios, sino que ofrece 1000 holocaustos. ¿Qué significa ofrecer 1000 holocaustos? Significa ofrecer 1000 animales en holocausto, en sacrificio para el Señor. Nosotros sabemos que este es el modo cómo se realizaba en esa época esos sacrificios para el Señor. Era el modo de rendir ese culto a Dios. Ahora, qué importante. ¿Cómo inicio mi gobierno? ¿Cómo inicio esta tarea que el Señor me ha delegado? Poniéndome al amparo del Señor. Poniéndome al amparo del Señor. Qué bonito y qué bello. Oye, cuando nosotros vemos que los gobernantes recurren a ritos chamánicos, de limpiezas y cosas raras para iniciar su mandato,
Bueno, ese no es el modo de un creyente. El modo de un creyente es dar gracias profundas a Dios y ponerse al servicio del Señor en primer lugar. Pero esto es lo mismo que sucede en toda nuestra vida. No estamos hablando solo de los gobernantes, no estamos hablando solo de los políticos. Aquí estamos hablando justamente de todos los que necesitamos efectivamente realizar un gobierno, realizar una acción. Escuchaba justamente esta semana una anécdota de Monseñor Arregui cuando llegó a la arquidiócesis de Guayaquil, nombrado como arzobispo, y lo fue a recoger al aeropuerto Monseñor Juan Larrea Holguín, y del aeropuerto lo llevó inmediatamente al santuario de Schoenstatt para que los dos rezaran juntos. Y contaba, bueno, ese es el modo de comenzar la misión, ponerse en la presencia del Señor, hacer efectivamente una visita a un santuario, invocar esa intercesión de María Santísima. Fíjate qué importante. Oye, en el curso prematrimonial, por ejemplo, yo siempre les digo a los novios, oye, se están preparando para el matrimonio. Y a veces hay novios que nunca se ponen en la presencia del Señor para pedir por su matrimonio. Mi hijo se va a casar, mi hija se va a casar, y yo como padre no pido por ellos, no hago oración. Una de las cosas más bellas, uno de los apostolados más bellos que tenemos aquí en la parroquia es justamente los matrimonios que pertenecen al grupo de matrimonios, tienen la misión de rezar, de orar por los novios, sin conocerlos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque muchas veces los novios no tienen quien rece por ellos. No tienen quien rece por ellos. Y entonces, esto es una profunda pena. Bueno, Salomón, ¿qué hace en primer lugar? Ponerse en esa presencia del Señor. Y una noche, estando dormido en aquel lugar, se le apareció el Señor y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Cuál es la reflexión que hace Salomón? Y es una reflexión preciosa. Tú has tratado con misericordia a tu siervo David, mi padre. ¿Por qué? Porque fue leal y justo y actuó con rectitud de corazón. No está diciendo Salomón, mi padre fue perfecto y nunca pecó. No, de ninguna manera, porque sabemos bien cómo David cometió pecados y pecados muy profundos. Pero siempre quiso tener esa presencia del Señor. Siempre se portó con lealtad. No haciendo ir al pueblo en contra de Dios, ni llevándolo lejos del Señor, ni llevando su corazón hacia los ídolos. Más aún, también ahora, sigues tratando con misericordia a mi padre porque has hecho que su hijo, es decir, yo, lo suceda en el trono. Tú quisiste, Señor Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre. Mira estas palabras, qué preciosas y bonitas. ¿Por qué he llegado a ser el rey? ¿Por qué he llegado a gobernar? ¿Por qué he llegado yo a estar en esta posición? ¿Y qué es lo que está diciendo Salomón? No por una voluntad mía, sino por los designios del Señor. Por los designios del Señor. Mira, a mí no me gusta hablar de política, me interesa muy poco, pero cuando hay que hacer una reflexión y uno ve los profundos problemas políticos que tenemos, los problemas de gobierno que tenemos, yo uno de los problemas que destaco siempre es, claro, cuando un sistema está basado en el deseo de gobernar que tienen las personas, ya el punto de partida siempre va a ser malo. Ya siempre el punto de partida va a ser malo. No, es que la democracia es fabulosa. Sí, claro, la democracia tiene cosas fabulosas como sistema político, pero una de las cosas que tiene como falencia es que llega a gobernar aquel que desea gobernar. Cuando una persona desea gobernar, entonces ya la cosa no está. No está como debería estar, no está como debería ser.
Porque quien llega a gobernar tiene que darse cuenta no del deseo de querer gobernar, sino más bien de todo el contrario, de ese deseo de Dios de darnos una misión. Eso mismo lo podemos aplicar con todo. Yo tengo que gobernar. Todos nosotros tenemos que gobernar, por supuesto. ¿Qué tenemos que gobernar? A nosotros mismos. Ese es el primer gobierno. El primer gobierno es gobernar mi vida. Gobernar mi vida. Qué importante saber. No, yo no gobierno a nadie. Bueno, puede que no gobierne a nadie, excepto a mí. Yo tengo un gobierno sobre mí mismo y por tanto las palabras que hemos escuchado de Salomón son tan importantes para cada uno de nosotros porque nos enseñan el modo de gobernar bien, gobernarme a mí mismo. Y lógicamente se aplican en todas las medidas de gobierno. Yo tengo que gobernar a mi familia. Yo tengo que gobernar a estos trabajadores. Yo tengo que gobernar este ámbito. Bueno, ¿cómo lo voy a realizar? Lo voy a realizar poniéndome en la presencia del Señor en primer lugar, sabiendo que el Señor es el que me ha dado. Me ha dado mi vida para que la gobierne, me la ha dado con libertad, para que yo efectivamente pueda gobernar esa vida. Pero ¿qué reconoce Salomón? Yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo no tengo los atributos. Y efectivamente hay que darse cuenta que el Señor no escoge a las personas por sus atributos. Qué importante es reconocer de qué se está hablando. Se está hablando de la vocación. Esa palabra que lamentablemente en nuestro mundo la tenemos tan mal entendida, tan mal entendida. ¿Por qué? Porque hablamos de vocación como los talentos que tiene una persona. ¿Cuál es tu vocación? Bueno, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para el otro. Eso no es la vocación. La vocación es el llamado de Dios, que muchas veces puede estar en relación con los talentos que tengo, pero muchas veces no. De hecho, si nosotros vemos los talentos que tenían los 12 apóstoles, podríamos concluir, bueno, pero ninguno tenía el talento adecuado para ser uno de los 12. El Señor no los ha escogido de acuerdo a sus talentos, sino de acuerdo a lo que Él ha querido, como le ha dado la gana. Y así, del mismo modo, me llama a mí a gobiernos en la vida, a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque Él lo quiere. Pero yo no tengo la capacidad, yo no tengo los talentos. Bueno, eso no va a ser lo determinante. No va a ser lo que tiene la última palabra. Y entonces, consciente de que yo soy un pobre muchacho y no sé cómo gobernar, ¿qué pide Salomón? Te pido me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar, que pueda discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo no vamos a pedir lo mismo tú y yo? ¿Cómo hoy día no le vamos a elevar una oración al Señor diciéndole, Señor, dame sabiduría de corazón, que yo pueda discernir entre el bien y el mal? Al final del día, esta es la gran iluminación que queremos de parte del Señor. Queremos que nos ilumine para efectivamente poder discernir entre el bien y el mal, para poder gobernarme a mí mismo y poder tomar las decisiones que tengo que tomar y hacerlo bien, poder gobernarme a mí mismo, poder distinguir entre el bien y el mal. Oye, un gran problema es justamente esa falta de juicio que tenemos muchas veces. Esa falta de juicio donde además viene la soberbia de pensar que no, yo sí sé reconocer el bien y el mal. Mira, siempre tenemos que pedirle al Señor, Señor, hazme ver de verdad si yo estoy en esa capacidad de saber reconocer lo bueno y lo malo. Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido esto. Que no le hubiera pedido larga vida, que no le hubiera pedido riquezas, que no le hubiera pedido la muerte de sus enemigos, sino la sabiduría para gobernar. Y el Señor se la concede.
Que el Señor conceda la sabiduría de corazón a Salomón no significa en ningún momento que Salomón desde este momento todos sus actos sean buenos y que no se vaya a equivocar. Una cosa es tener la sabiduría para ver el bien y el mal, saber discernir el bien y el mal, saber cuáles son los actos de prudencia que yo debo realizar. Y otra cosa es la libertad de lo que yo voy a hacer con ese don que Dios me da. Ningún don que Dios me da me obliga. Te lo repito, ningún don que Dios me da me obliga. No porque yo recibo un don de Dios significa que se ha cortado mi libertad. Dios me ha facilitado con sus dones poder tomar las decisiones que me hacen vivir la libertad, pero en ningún momento significa que esa libertad quede cortada. Y por eso Salomón podrá cometer muchos errores, pero qué bonito es tener efectivamente la luz, no vivir en las tinieblas. Hemos celebrado esta semana justamente esa presentación de Jesús en el templo, esa fiesta de la Candelaria, Cristo, luz del mundo. Y qué bonito seguir a lo largo de esta semana haciendo esa imploración, implorándole al Señor. Señor, dame la luz que necesito para tener esa sabiduría y saber discernir entre el bien y el mal. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Es una escena del Evangelio tan llamativa esta y tan linda para contemplar la misericordia del Señor. Recuerda que hemos visto cómo el Señor envía a sus discípulos a esa primera misión. Los envió de 2 en 2, con instrucciones precisas. ¿Para qué? Para vencer al demonio, para predicar el Evangelio. Y en ese predicar el Evangelio, ¿qué es lo que va a suceder? Va efectivamente a manifestarse la gloria de Dios, la grandeza de nuestro Señor. Pero vuelven los apóstoles a reunirse con Jesús y le comienzan a contar todo lo que habían hecho y enseñado. Los ha enviado a un tiempo de misión, un tiempo fuerte, un tiempo duro, un tiempo en que han trabajado arduamente. Y entonces el Señor les dice: vengan conmigo a un lugar solitario. Quiero estar a solas con ustedes. Qué importante es buscar efectivamente en nuestra vida ese lugar solitario con el Señor. Dejarnos acompañar por el Señor. Qué terrible es cuando en nuestro corazón tenemos miedo a la soledad, miedo a estar solos. Y sin embargo, qué importante es saber buscar justamente esos momentos en que yo me encuentro con el Señor y solo con el Señor. Y estoy con Él. Y no me preocupo de nada más, y no me preocupo de otras cosas. ¿Es fácil lograrlo? No, de hecho el Evangelio nos muestra lo difícil que va a ser lograrlo. Pero por eso tiene que ser una lucha, un deseo constante de cada uno de nosotros de encontrar ese momento de soledad con el Señor.
de estar efectivamente caminando en esa soledad con el Señor, de hacernos acompañar, o mejor dicho, de dejarnos acompañar por el Señor, de dejarnos brindar consuelo del Señor. A veces las personas están tan llenas de angustias, tan llenas de un corazón tan estresado. ¿Y por qué? Porque no luchan para dejarse acompañar por el Señor. Si lucharan para dejarse acompañar por el Señor, si le permitieran al Señor que los deje acompañar, entonces nuestra vida es otra cosa. Por eso son tan bellas las palabras de nuestro Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré alivio. Encontrarán verdaderamente reposo. Vengan, búsquenme, búsquenme, y aquel que me busca me encontrará, me encontrará. Vengan conmigo a un lugar solitario. El motivo por el cual el Señor les dice esto es para que descansen un poco. Fíjate cómo el Señor sabe que necesitamos un descanso, que efectivamente nosotros necesitamos cada cierto tiempo buscar el debido descanso, que eso es algo justo, que eso es algo bueno, que eso es algo necesario. No estamos en esta vida para pasárnosla descansando, no, pero cada cierto tiempo necesitamos reponer nuestras fuerzas. Cuando yo no sé realizar esta actividad, es decir, poner un alto a mis actividades y decir, necesito descansar, voy a encontrarme con el Señor. Cuando yo no sé darme tiempo, por ejemplo, para tener un retiro espiritual, que es tan bueno hacerlo una vez al año. Bueno, significa que no estoy parando la máquina. No, es que yo no tengo tiempo. Mira, hermano, nunca hay tiempo. Nunca hay tiempo. Aquel que no arma, aquel que no saca tiempo, nunca le va a aparecer. El tiempo se va organizando y soy yo el que tengo que decidir. El motivo por el cual necesitaban descansar no era solo por la misión que habían realizado, sino porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Este es el trabajo del servicio en el Señor. Un trabajo que no se cansa, un trabajo que efectivamente se deja golpear una y otra vez. Pero ¿hasta cuándo? Recuerda esta frase. ¿Pero hasta cuándo tengo yo que hacer? ¿Hasta cuándo yo tengo que servir? ¿Hasta cuándo? No sé qué. Hasta que te mueras. Hasta que te mueras. No tengas anhelo que se acaben los trabajos, que se acaben las fatigas, que se acaben las preocupaciones. No dejes que tu corazón se llene de ese anhelo. Ese anhelo no sirve para nada. ¿Hasta cuándo voy a tener que servir? ¿Hasta cuándo voy a tener que trabajar? ¿Hasta cuándo voy a tener que entregarme? ¿Hasta cuándo me voy a agotar? Hasta el último día. Qué bonito. Ojalá el Señor nos permita morir de pie, morir trabajando, morir esforzándonos, morir sirviendo. Si me toca en cambio un día tener que acostumbrarme a la inactividad porque mi salud, mi cuerpo ya no resisten, pues también voy a servir al Señor con todo, con todas mis energías también hasta el final. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Mira qué bonito, un lugar apartado y tranquilo. Hay que buscarlo, ¿no? Hay que irlo a buscar, ese lugar apartado y tranquilo para yo poder efectivamente estar junto al Señor. Pero la gente los vio y los reconoció y desde todos los poblados fueron corriendo. Quedémonos con esa frase. Fueron corriendo. Qué bonito es salir al encuentro de Jesús corriendo. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo salimos a la misa? ¿Cómo salimos al encuentro del Señor en la Santa Misa? Mira, cuando una persona llega sistemáticamente tarde a la misa, tiene que preguntarse qué está sucediendo. ¿Qué sucede en mi corazón? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa que no logro tener esa prisa en mi corazón? Salir corriendo al encuentro del Señor.
Qué bonito es, por ejemplo, levantarse en la mañana y correr al encuentro del Señor. Que la primera acción de mi día sea ponerme de rodillas. Y entonces, ¿qué sucedió? Que cuando Jesús desembarcó, ya la muchedumbre se había adelantado a ellos. Ya estaban por delante. Habían llegado antes que ellos. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre algo muy sencillo. Que el Señor no se enoja, sino que se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Qué bonito es ver el corazón de Jesús, contemplar el corazón compasivo de Jesús, contemplar ese corazón que siempre está dispuesto a entenderme. Si yo salgo corriendo hacia el Señor, si yo tengo esa prisa por encontrarme con el Señor, si yo busco esos espacios para dejarme consolar por el Señor, si yo busco la compañía de Jesús, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a conocer su corazón compasivo. Voy a conocer un corazón profunda y verdaderamente compasivo. ¿Cómo no me va a gustar eso? ¿Cómo no me va a agradar eso? ¿Cómo no me voy a sentir efectivamente tan maravillosamente amado por mi Señor? Amado en el grado de que el Señor efectivamente está buscando compadecerse de mí. Y entonces, como andaban como ovejas sin pastor, se puso a enseñarles muchas cosas. Y entonces tú y yo podemos concluir esta lección divina de hoy diciéndole en nuestra oración al Señor: Señor, de mí que también he salido a tu encuentro a través de este tiempo de lección divina, compadécete de mí y enséñame tantas cosas que no conozco. Abre mis ojos. Dame, como hemos visto en la primera lectura, esa sabiduría necesaria para discernir entre el bien y el mal. Déjame meterme dentro de tu corazón compasivo. Déjame vivir esa compasión para que yo también me pueda compadecer de mis hermanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.